Hola a todos, Dios les bendiga. Día 218 de 365 días, llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así nos dice Jonás capítulo 2, versículo 9, que nos dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué nos quiere dar a entender esa palabra? Claramente, Jonás estaba pasando por un momento muy difícil por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía. Lo habían lanzado al mar, porque la tempestad que se había iniciado era por causa de él, porque él fue a un lugar donde no tenía que ir. Dios lo había mandado a Nínive para que les hablara de él, para que se arrepintieran, pero él fue a otro lugar porque por su orgullo, porque no quería obedecer al Señor. Pero en ese momento, cuando él llegó a las profundidades del mar, él sentía de que estaba muriendo. Podría decir de que Jonás está al punto de morir o murió, pero su clamor, su desesperación, su arrepentimiento genuino ahí en esa circunstancia, allí en esa prueba que Dios le permitió vivir por su misma desobediencia. Dice que la oración de él llegó, la oración de él quería que su oración llegara al Señor. Él quería que Dios lo ayudara, que Dios lo salvara, porque él sabía de que había actuado de una manera vanidosa, de una manera en que prefirió más sus planes que el plan que Dios le había lineado, trazado para que él lo siguiera, que era ir a Nínive y hablarles de Dios para que se arrepintiesen de sus pecados, de su maldad. Dice: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio. Da a entender de que él estaba diciéndole al Señor de que iba a alabarlo, de que iba a adorarlo, de que iba a sacrificarle a él su vida por seguirle. Pero más que todo, que el Señor le permitiera nuevamente volver a vivir, volver nuevamente a hacer eso que el Señor le había mandado a hacer, y que él iba a ir, que él iba a obedecer claramente. Pero si el Señor le permitía salir de esa prueba tan difícil, de ese momento de angustia que estaba viviendo en el mar, o más bien de ese momento de angustia que está viviendo en el pez, dentro del pez. Dice que él le prometió al Señor pagarle lo que le había prometido, hacer lo que el Señor le había mandado y que él se lo iba a cumplir, que era ir a Nínive. Y él claramente dice que la salvación es de Dios. Él entendió de que, comprendió de que había fallado, de que había desobedecido, pero reconoció su error y se arrepintió y entendió que de la única manera que él podía hacer que el Señor lo perdonara era que hiciera eso que el Señor le había mandado, que era ir a Nínive, que era afrontar, que era obedecer, que era hacer la voluntad de Dios, que no era fácil, pero que el Señor le iba a ayudar, que iba a guiarlo siempre. Claramente él dice que la salvación es de Jehová porque el Señor lo libró, el Señor hizo que el pez lo vomitara. Y Jonás fue a Nínive y cumplió con el propósito que Dios le había dado. Dios bendiga.